Hay momentos en que todo es tan confuso que sentimos que nuestra fuerza interior se apaga. Soy Isaura Retana y estoy aquí para acompañarte a encender de nuevo tu luz. Nadie te dirá cómo vivir, sino cómo sanar. Este es un llamado urgente a construir una existencia plena. Esto es SOS, Mente y Corazón. ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a un capítulo más de este podcast dedicado a ustedes plenamente. Esto es SOS, Mente y Corazón. Mi nombre es Isaura Retana y el día de hoy me acompaña una profesional que sabe mucho de la materia, es licenciada en psicología. Ella es Nelia Lomas. Hola Nelia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación, sumarte a los colaboradores de este gran proyecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y hoy con Nelia estábamos platicando justamente del tema que vamos a abordar. Es un tema sumamente interesante y que aquí ahora sí, treintones, déjenle en este capítulo porque hoy vamos a hablar de la crisis de los 30, porque se vuelve una década en el ser humano que nos hace encontrarnos en a veces incluso momentos existenciales en los que estamos midiendo qué hemos logrado en la vida, pero qué metas no alcanzamos, pero qué sí logros tenemos. Así que hoy vamos a aterrizar ese tema de la crisis en los 30. Nelia, platicábamos que es una edad sumamente crucial para el ser humano. Cada década tiene lo suyo, pero los 30 particularmente es el tema que hoy nos toca. Y vamos a hablar primero de lo que representan los 30 en las presiones sociales. Es una edad en la que hay que dejar primero, socialmente, se te presiona mucho a dejar el nido, a dejar a papá, mamá, independizarte, madurar. ¿Qué pasa con los 30? Fíjate que, por ejemplo, en esto que abordas de la presión de dejar el nido, actualmente vemos, por ejemplo, que muchos psicólogos especializados también en la materia de las diversas crisis que hay en las diferentes edades, vemos, por supuesto, que los jóvenes de los 30 ya siguen siendo jóvenes. Oye, yo todavía me refiero a los 30. Yo tengo 34. Entonces, todavía la juventud de los 30, ¿no? Sí, los adultos jóvenes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, es como una edad en donde se supone, ¿verdad?, que ya tendrían que estar saliendo de casa, que estar descubriendo como otras cosas allá afuera. Te decía, hay algunos especialistas en este tipo de crisis que dicen a partir de los 24, entre los 24 y los 27 años aproximadamente, es cuando estamos hablando que ya tienen que salir de casa. Ok. Entonces, hay algunos papás que en la educación mexicana, en nuestra cultura, dicen, bueno, está bien, hay que tenerlos mientras se estabilizan, encuentran un trabajo, de la profesión, que sea como de algo que les guste, la edad que les agrade. Perdón que te interrumpa, la edad que refieres es porque es como la edad en la que egresa uno de la escuela. Sí. Por eso está relacionada que, bueno, ya egresas, ya eres profesionista, para quienes estudian carrera, licenciatura o, bueno, lo que tiene que ver con el nivel superior de educación, y ya dices, bueno, pues ya puedo trabajar, ya me puedo mantener, por eso la edad. Sí, exactamente. Okay. Por ejemplo, hay un psicólogo, Arnoldo Telles de Monterrey, que habla de una teoría muy interesante que es la doble placenta, y él nos dice justamente que, bueno, la primera todos sabemos, y la segunda tiene que ver con esta parte donde ya el hijo se retira de casa, pero que los papás tienen que ayudar a que él se independice. Y entonces de pronto es como lo ayudo en la parte también económica, que yo le puedo decir a los hijos, te voy a ayudar con pagarte la renta, okay, los primeros meses. Todavía unos padres muy dadivosos te dan una casa. Exactamente. Ya muy pocos. Sí. Muy pocos en realidad, pero sí hay algunos padres que se pasan todavía más allá de algunos meses, ¿no? Y te decía, bueno, en esta parte de esta teoría que maneja este psicoterapeuta, de pronto es como de los 24 a los 27 años, es una edad adecuada para que se empiecen a independizar, a salir de casa, como con la idea clara de ya vas a empezar en tu profesión, a trabajar o en lo que te guste hacer, a buscar un sustento económico para que seas independiente y a empezar a elegir como lo que hay allá, más allá de la parte de estudiar o de lo que te gusta hacer, ¿no? Porque no necesariamente todos tienen una carrera, una licenciatura. Claro, como decías, sí, tienes ¿no? razón. Entonces,
Pero también en la educación mexicana vemos justamente en esta cultura que, bueno, pues hay hijos que viven con papá y mamá a los 30, a los 40 y a veces hasta más. Sí. Y a veces se casan y entonces van a vivir ahí, se hacen familias extensas, ¿verdad? Sí, ya no son uno, ya arrimaron a 2 o 3, ¿verdad? Ujú, exactamente. Por los hijos, digo. Sí, claro. Y entonces, esperemos que así sea. Y entonces, de pronto en esta parte, yo he escuchado como muchas historias donde dicen los papás, es que yo a los 29, cuando tenía 28, 29 años, mi hijo, mi hija, le dije, ya a los 30 máximo, ya a los 30 tienes que buscar el camino, ultimátum. tienes que ir. Y algunos dicen, no, ¿por qué? Yo no me voy a ir de aquí, ¿a dónde me voy? Sí, no claro. tengo, a lo mejor no puedo, no tengo. Hay algunos otros que dicen, ok, como que el chip les cambia en ese momento y dicen, bueno, vamos a buscar la mejor manera, las mejores opciones, y entonces se pueden ir. Pero hay una presión, primero, que viene desde la familia, Okay. el por qué se ha quedado tanto tiempo ahí y el qué es lo que tiene que hacer para salir de casa. Y hay otros que traen, bueno, pues el chip desde antes, ¿no? Sí. Y que lo tienen muy claro, termino mi carrera, termino de estudiar o de aprender un oficio y entonces ya puedo irme de casa, como independizarme, que no tiene que ser como lo hacíamos antes, ¿no? Como decían antes las abuelas, las bisabuelas, hasta que te cases. Sí, claro. Antes salías de casa casado. Solamente así O podía rejuntado. salir. Exactamente. Solamente así podía salir. Sí. Y ahora, bueno, pues todas estas perspectivas han cambiado muchísimo. Entonces, en esta parte de la independencia que representa salir del nido y que los papás encaminan a los hijos que tengan, que de eso se trata, que los papás también aporten. Eso te iba a decir, creo que independientemente tenemos que verlo como la etapa sana, ¿no? Del ser humano, porque también pudiera decir, ay, qué cruel el papá o mamá que le dice, ya vete de la casa. Pero digo, ya es un adulto hecho y derecho y espero que ya también con alguna madurez suficiente, pero creo que es parte de los procesos de cada persona. Tiene que ir superando ciertas etapas y sanamente tendría que ser ese el siguiente paso, ya no estar con papá y mamá. Claro, porque esto implica el crecimiento, porque luego volteamos a ver este tipo de familias que de pronto dicen, no te vayas de aquí, aquí lo tienes todo, aquí no te hace falta, ¿para qué vas a ir a sufrir allá afuera? Sí. ¿Para qué vas a batallar? Que sí se le batalla, ¿eh? Sí, claro. Claro por que supuesto. no es fácil, porque mamá muchas veces, como ya la sabemos que son muy protectoras, pues te sigue haciendo la comida, te sigue doblando la ropa y ahora ya te haces cargo de todo lo tuyo. Sí, por ejemplo, ahí vemos que dos cosas aquí importantes. Una es este caminito que abre mamá y papá para que los hijos se puedan ir, porque la misión de los papás, una de las misiones con los hijos es que nos necesiten cada vez menos. Okay. En la medida que nosotros trabajamos con eso, es como esta frase que repetimos todo el tiempo, que tiene que ver con que le hago sus alitas, le tejo sus alitas para que en algún momento vuele con su propia energía, con su propio esfuerzo. Entonces, si nosotros nos vamos justamente con esta idea de que me necesite cada vez menos, claro, ahí vamos a estar como papás. Sí, claro. Pero siempre con esta idea de que ellos pueden hacer muchas cosas por ellos mismos, ¿no? Ahora, también es una etapa en el ser humano en el que hay muchas metas personales, tal cual de lo que estamos hablando. Profesionalmente, para quienes sí siguen un estudio o una preparación académica, pues ya se gradúan, están buscando un trabajo, el trabajo para el cual se prepararon, muchas veces no lo encuentran y viene también cierta frustración. También es una etapa en la que, bueno, ya muchos, y digo muchas y muchos porque pues es muy diverso, ¿no? De lo que estamos hablando, pero la gran mayoría también en esta etapa ya quiere asentarse sentimentalmente también o en pareja. Sí, fíjate, es cuando ya te replanteas esta parte de a dónde quiero llegar, con quién quiero estar, a qué me quiero dedicar, porque si bien como tú lo mencionaste, quisiéramos pensar que a lo que estudiamos o de lo que aprendimos, a eso nos vamos a dedicar o vamos a encontrar como un buen trabajo, vamos a poner un negocio. Y muchas veces pues encontramos como esta parte, tocamos mucho la frustración en esa edad, donde no tenemos a lo mejor el empleo que habíamos imaginado. O el salario. O el salario, exactamente, o el negocio, o mucha gente emigra hacia otros lados como buscando tener mayores proyectos o cumplir estas metas o estos sueños. Entonces ahí se replantean como
como varias situaciones, incluso cuando estamos jóvenes, a veces hasta decimos, ¿no? Cuando tenga 30 años ya voy a tener coche, ya voy a tener casa, voy a ganar mucho dinero, y entonces desde la juventud decimos, o incluso la adolescencia, ¿no? Creemos que automáticamente cuando tengamos 30 años eso va a suceder, y entonces llega precisamente la frustración porque vemos la realidad de lo que hay en el mundo de afuera, lo que podemos hacer, lo que podemos construir, y entonces eso es como en la parte también profesional que bueno, hay que buscar oportunidades, ¿no? Sí, tal cual lo dices, porque cuando uno se gradúa o cuando ya sale a laborar y ya empieza a generar dinero, te das cuenta de que, como dicen, eras feliz y no lo sabías cuando estabas con papá, mamá, cuando ellos te daban dinero para tus gastos, cuando no pagabas una renta, cuando te das cuenta ahora lo caro que es ir a hacer el mandado. Y creo que ahí se empieza a generar todavía más carga a la que ya traes y por ello, pues, también es una etapa que suele ser deprimente si no la enfrentas con valentía. Sí, porque entonces sales y no sé, rentas un departamento o una casa, ahora sí que para lo que te alcanza con lo que tienes, y entonces de pronto vas al súper y dices, caray, ahora entiendo, ¿no? Sí, ahora entiendo por qué mi mamá me decía que cuidara tal cosa y todo eso. Y entonces tengo que dejar ahora esto y tengo que como hacer mi ahorro y tengo que como ser más cuidadoso con tales cosas. Entonces sí, ahí es donde te enfrentas realmente como a la realidad, ¿no? Ahora, también es una etapa de muchas satisfacciones. Si sí estás laborando en lo que te preparaste, si estás alcanzando metas, si sí te pudiste comprar el auto que querías, pues también tiene lo propio. O sea, es como matices también de esta edad. Sí, por supuesto, porque hablamos de crisis, hablamos de frustraciones, pero también está el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, cuando trabajas con todo esto y cuando te enfocas y te encaminas justamente a hacer lo que tienes que hacer, que sea bueno para ti, que sea satisfactorio, porque tampoco estamos hablando de que los sueños no se cumplen, al contrario, ¿no? Sí, o sea, sí. No los queremos desmotivar. No, al contrario, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y entonces, cuando te mantienes enfocado y cuando te mantienes como disciplinado, organizado, trabajando y luchando por lo que quieres, por supuesto que esto lo puedes obtener. Nadie está diciendo que sea sumamente fácil, pero nos toca, ¿no? Como picar piedra, como decimos, como para obtener como todas estas cosas. Y no solamente en lo profesional, hablabas tú también de metas en el área familiar, en el área sentimental, en temas de pareja, en la necesidad de tener una estabilidad, que muchos dicen es que ya hice fiesta, ya salí, ya salí lo que necesitaba salir, ya tuve mucho como esta parte social con los amigos, y también te das cuenta que a esa edad ya muchos empiezan como en esta estabilidad dentro de la pareja. La gran mayoría, otros sí siguen como en la etapa todavía de aferrarse a la adolescencia, pero la gran mayoría hasta incluso te empiezas a dar cuenta que ya dejaste de ir a las fiestas, por no decir borracheras. Al antro. Y ya vas a piñatas. Ajá. O sea, ya te cambió totalmente el rol que traías. Y ciertamente para los que siguen así como en la etapa más de fiesta, te empiezas a dar cuenta que tus amistades, wow, ya está cambiando como el ritmo de lo que hacíamos antes. Ahora, decíamos, es como una etapa que se puede asemejar a la adolescencia porque es también una etapa de fase intermedia. O sea, ya no eres adolescente, ya no eres joven, mejor dicho, pero tampoco te sientes como muy adulto. Sí, o sea, no te llamas como el joven de los 20 años, o sea, que todavía hablando, por ejemplo, de enfiestarse y como estar en el relajo y todo esto, porque ya empiezas a tener otras necesidades, pero ya empiezas a sentar también muchas cosas, pero tampoco te sientes como ni de los 40 ni de los 50, ¿no? O sea, donde ya vienen otras ya crisis, hablaremos, ¿verdad?, de la crisis de los 40. Exactamente, pero aquí todavía hablamos como de esta oportunidad que efectivamente tú bien lo mencionas, que se vive como si fuera una crisis de la adolescencia en donde hay un cambio de no soy niño, pero tampoco soy adulto, entonces ¿qué soy? Y aquí es empezar en los 30, también es empezar a soltar algunas cosas que son como importantes para poder transitar a la otra etapa como podríamos llamarle como más madura, ¿no? Como más estable. Y que muchas personas lo viven de una manera maravillosa, ¿no? Y que son las decisiones cruciales que empiezan a tomar en todos los ámbitos. Hablamos ahorita de lo profesional, un poco de lo laboral,
pero también hablando de la parte personal, decíamos de las decisiones que quieren tomar. ¿Me quiero casar? ¿No me quiero casar? ¿Quiero vivir con una pareja o no quiero hacerlo? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? Vamos a profundizar en eso, Nelia, Ajá. porque estas generaciones, hoy por hoy, es muy común que parejas jóvenes se planteen el hecho de quiero o no maternidad y paternidad ya por el resto de mi vida, porque además en la mujer los 30, o sea, esta década, es como la etapa crucial de voy a ser mamá o no. Biológicamente, ya lo sabemos, las recomendaciones médicas es que hasta los 35 años podemos ser mamás sin ningún riesgo, con mejor expectativa de salud tanto para mamá como para el bebé. Y bueno, pues es la edad en la que ya te empieza a hacer crisis cuando se acercan los 35 y dices, híjole, ¿voy a tener hijos o no? ¿Qué quiero? Claro. Porque además es más común que ahora las parejas no quieran ser. Fíjate que es un cambio radical. Antes era como parte del paquete, ¿no? O sea, parte del paquete de lo que decíamos, naces, creces, te casas, tienes hijos y mueres, ¿no? Así era, no había de otra. No, era parte del paquete, parte de la cultura. Y si no lo hacías tal cual, fracasaste. Exactamente. Ante la sociedad. Exactamente. Ahora, se sigue viendo todavía una parte de la sociedad, de la cultura, como todavía en esa parte de, ¿cómo no vas a ser mamá? Sí. Entonces, no eres mujer, entonces no vas a tener una familia. Entonces, ¿cuál es tu motivación en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida si no vas a ser mamá o no vas a ser papá? Entonces, creo que ahora los jóvenes están decidiendo desde el lugar en donde están, tú bien lo dices, desde las nuevas generaciones, y que tienen todo el derecho, ¿no? Porque yo he escuchado como también historias donde los propios jóvenes dicen, oye, yo quiero como viajar, yo quiero hacer cosas, yo quiero dedicarme a mí, a mi pareja, tenemos como muchos planes, muchos proyectos en la vida, pero no necesariamente implica ser padres. Y entonces, desafortunadamente, son muy criticados, ¿no? Sí, yo te voy a decir una cosa. Mucha gente lo señala de egoístas. Claro. Egoístas. ¿Por qué serían egoístas? Sí, fíjate, por ejemplo, desde esta creencia de tienes que tener hijos porque tienes que contribuir, y a veces dices, ¿a qué? ¿A qué voy a contribuir, no? Porque quien decide sí ser mamá y ser papá muy conscientemente, porque hay quien no lo decide tan consciente, pero quien sí lo hace, y entonces llega como esta parte del instinto materno-paterno de decir, ahora sí vamos a prepararnos para ser padres, que sería genial que todos estuviéramos en esa línea, quienes piensan ser papás, por supuesto, como en esa línea de decisión, de planeación, de deseo de tener hijos y que lo hagan como muy conscientemente. Sin embargo, la otra parte que es tan criticada es porque todavía estamos como en esa etapa en donde no aceptamos muchas veces formas de pensar distintas a lo tradicional. Lo vemos en eso y en un montón de temas que seguramente tú has abordado aquí, en donde no estamos de acuerdo en que alguien piense diferente a mí, porque esta tiene que ser la línea, porque nuestra mente a veces ha sido tan cerrada y tan en este cuadrito que debe de ser de esta manera. Entonces, por eso criticamos muchas veces una manera de pensar distinta a lo que yo creo que debe de ser. Ahora, que quienes ya tenemos la dicha de ser mamás, papás, pues seguramente que en este punto, si nos preguntaran, no cambiaríamos para nada el tener ahora a nuestros hijos, porque sí le dan una motivación especial a la vida, sí te dan nuevos anhelos, sí te dan nuevas inspiraciones, pero como tú lo dices, tú puedes disfrutar lo que a lo mejor al otro no le llama la atención, claro, lo que a lo mejor al otro pues no le inspira. Y creo que ahí, más que nada, tendríamos que respetar la forma en que piensa cada quien. Pues es tu decisión si quieres o no tener hijos, porque la presión es el punto, ¿verdad? Y aparte los escuchas y no es que lo digan con un afán tampoco egoísta, sino lo dicen con un convencimiento de verdad de, oye, para mí no. O sea, yo Estoy respeto cómoda. a quienes, exactamente, yo respeto a quienes tienen, pero para mí no, y está bien. Entonces yo lo decido muy abiertamente, puedo tener pareja, pero no necesariamente, esta es mi familia, mi pareja y yo, pero no necesariamente con los hijos. Entonces, quienes somos, como tú bien lo dices, quienes somos mamás, vemos la vida también desde este lugar y decimos, pues es una gran satisfacción, es maravilloso tener, obviamente nos cansamos, sí, claro, porque todo rol implica energía, implica esfuerzo, implica muchísimas cosas, pero también es muy respetable que decidan y los motivos que tienen para decidirlo también son respetables, ¿no? Pero ciertamente es como una revolución ahorita. Ese tema es como una revolución. Sí se están atreviendo a hacerlo,
pero sí están siendo muy criticados y creo que también eso les genera esa presión de yo no quiero, pero mi mamá, pero mi papá, pero los demás quieren que lo sea. Fíjate, por ejemplo, lo que yo he visto. He visto, por ejemplo, sobre todo mujeres, actualmente, ¿verdad? Sé que también hay hombres que tienen una preferencia sexual distinta y entonces que de pronto dicen, es que me estaba presionando la familia y entonces de tener hijos o de tener una pareja o de ser hetero, ¿no? Y entonces con tal de complacer a la familia, entonces decidí, entre comillas, ser mamá o ser papá. Como para calmar esa parte que para muchas personas es muy importante complacer al sistema familiar, ¿no? Pero yo aquí vería entonces, pero si tú no tenías esas ganas, pues ahora la va a llevar el otro ser. Porque a lo mejor tú no vas a estar tan dispuesto a darle tu tiempo, tu amor, o digo, y ahora hay otra personita, ¿no? Y desde la energía, ¿no? Y pueden ser papás que están ahí presentes y todo, pero desde la propia frustración ya hay una implicación importante para la relación que tienes con tus hijos. Entonces, por un lado es eso, por otro lado es como decíamos ahorita en corto, la parte también que tiene que ver con la edad. Si lo decides a lo mejor a temprana edad no tener hijos, a lo mejor llegas, digamos, lo decides a los 18, vamos a decir, a los 20, ¿no? Que ya muchos jovencitos están como replanteando esta parte de decir, oye, tengo pareja, pero no quiero tener hijos, y de pronto llegan a los 29, 30 años y de pronto dicen, no, siempre sí quiero tener hijos, ¿no? Entonces, pero las decisiones en los 30 son como más permanentes, más ubicadas, más maduras, más pensadas, ¿no? Si lo decidimos antes, quizás pueda suceder que se cambie de opinión, probablemente. Sí. Luego conoces a una pareja que dice, sí podemos, y te motiva, puede Exactamente. ser. Ahora, con todo lo que ya hemos hablado hasta ahora, con todo lo que hemos hablado y abordado, también los 30 son una edad que estadísticamente está muy relacionada a los casos de suicidio. Es decir, son altas las cifras de hombres y mujeres que en esta edad de los 30 a los 40 pues deciden quitarse la vida. Creo que va un poco relacionado a todo lo que ya hablamos. Claro, para la parte, una de la que se puede ver como una carga, de no cumplir expectativas propias o de la familia, de no tener a lo mejor el trabajo que soñaste, el salario que querías, la familia o esta llamada estabilidad, y entonces de pronto eso provoca frustración aunado a otras cosas que están alrededor de toda esta temática, ¿no? Y entonces con todo esto puede ser que también sea como una parte que pueda llevar a temas o a pensar o a intentar el suicidio o a temas de suicidio como tal, porque viene desde la parte de la frustración, ¿no? Desde el no cumplir con. Yo tenía planeado, yo tenía pensado que llegaría a esta meta y de pronto no veo claro o ni siquiera tengo una estabilidad en alguna área de mi vida. Hablemos, bien lo dijimos ahorita, pero hay muchas otras áreas, ¿no? No solo la pareja, la profesión, lo económico, lo espiritual, lo familiar. O sea, hay muchas áreas que a lo mejor creemos que no están completas y de pronto llega hasta un tema de depresión, ¿no? Sí. Que puede llegar como en una desolación y que entonces suceda que justamente en estas edades puede haber una crisis tremenda. Imagínate si sucede a los 30, cada vez más encaminados a edades llegando a los 40, cuando mucha gente dice, es que ya no hay nada más para mí, ¿no? ¿Ya dónde voy a conseguir un empleo? Porque también luego lo vemos en las edades, ¿no? Las edades que dicen, también. Oye, aceptamos hasta de tal edad a tal edad, nada más, ¿no? Es otra presión más de los 30. Ya a los 40, si te despiden o si andas buscando un trabajo, ya se complica más, ya toman más al otro perfil como idóneo, ¿no? A la competencia. Ahora, también, ya lo dijimos, es una etapa en la que hay cambios de amistades, todo esto influye. Vaya, los 30 sí que son una edad complicada. Creo que cada década tiene lo propio. Sí, por supuesto. Pero, ¿cómo nos replanteamos entonces los 30? ¿Cómo transitamos por esa década y salimos lo menos raspados que se pueda? Yo creo, ¿O cuál es la curita? Fíjate que yo creo que hablar, por ejemplo, de esto sin que nos dé como miedo, creo que es una de las cosas importantes porque entonces tocas, ¿no? Tocas tocas temas que probablemente no se hablan mucho o que todavía les tenemos como miedo, ¿no? Oye, pero eso de hablarlo ahorita, quiero decir esto porque a veces uno trae una presión
y hasta que no se lo cuentas a alguien, te aligeras. Creo que como tú dices, es bueno externarlo, hablarlo, para que entonces a lo mejor y el otro pues te plantea algo que tú no tenías en la mira y te abre el panorama, ¿no? Entonces sí, les aconsejamos que hablen con gente de confianza de cómo se sienten y en el mejor de los casos que busquen ayuda profesional, ¿verdad? No se cierren a esa posibilidad de ir con alguien a experimentar por qué me estoy sintiendo así, qué puedo hacer. Y luego aparte, ¿sabes qué? Que si lo hablas con alguien que crees que le está yendo súper bien y que ya tiene como la vida resuelta, y cuando lo platicas y a veces dices, oye, no, estamos más o menos teniendo como las mismas circunstancias, ¿no? Sientes un alivio, porque dices, wow, entonces no solo yo me siento así, es como algo común por lo que yo puedo también superarme y avanzar. Claro, que ser común no significa que no pases a la etapa donde solucionas, resuelves y por supuesto sanas si es que necesitas sanar como alguna circunstancia más a fondo, ¿no? Emocionalmente hablando. Entonces, eso es importantísimo, primero reconocerlo, que algo está sucediendo, quizás me estoy sintiendo mal, quizás estoy pasando por una etapa en donde a lo mejor me siento ansioso, me siento que las emociones están ahí jugando una situación muy importante en mi vida y que quizás antes no me sentía así. Y que si necesito como primero ayuda, sabemos que luego a veces lo platicamos con lo que están alrededor, la familia, los amigos, y que hasta que ya estamos como más inmiscuidos en el tema o en la problemática decimos, oye, creo que tengo que ir a terapia, ¿no? A tratar este tema. Entonces, darnos cuenta de que a veces sí necesitamos como esta ayuda profesional, pero creo que también replantearnos, o sea, el hecho de que a los 20 años hayas decidido que a los 30 ya ibas a tener una casa amueblada y un coche. Era cuando no sabías lo que costaban las cosas, lo complicado que era. Exacto, y que de pronto tienes 30 y dices, oye, pues no tengo la casa o el coche o tal, pero bueno, replanteármelo no quiere decir que no lo pueda tener. O sea, quiere decir que puedo seguir luchando por eso y puedo seguir trabajando por eso y por tener el empleo que yo quiero o el negocio que yo quiero. A lo mejor ahorita ya con anhelos y sueños ya más plantados en la realidad, porque ya sabes las posibilidades que tienes de lograr las cosas. Las posibilidades reales, ¿no? Y que, no, insisto, no es como de te tienes que detener y decir, te tienes que conformar con esto, no. La realidad es que tienes que voltear a ver sí estas posibilidades, pero que puedes obtener como muchas cosas, como a través de tus talentos, de los dones que tienes y que puedes como utilizarlos y explotarlos y dejarte guiar, ¿no? Dejarte fluir para el camino que tienes que tomar. Entonces, replantearte las metas es bueno. Dejar de compararnos, ¿no? O sea, que si el que está al lado ya tiene esto y ya tiene esto. No, espérate, Nelia, le estás echando como que ya limón a las heridas. Porque si es una edad en la que dices, nos graduamos juntos y él ya logró esto, esto, y yo ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Sí. Sí, no se comparen. Sí, no, eso es tremendo porque vivimos tenemos historias de vida distintas. Venimos de sistemas familiares distintos. Tenemos motivaciones internas y externas distintas. Las oportunidades no muchas veces son iguales para todos. O sea, hay muchas circunstancias alrededor de todo esto que si yo me comparo con el que ya logró tal, y yo no lo tengo, entonces viene esta frustración de la que hablábamos hace rato. Sí. Entonces, evitar compararnos eso porque cada quien tiene su proceso que es individual totalmente. Y tal vez lo que tú lograste, el otro no lo logró. O sea, básate también en lo positivo que tú sí has hecho, ¿no? También. Y que las metas son personales, o sea, para ti a lo mejor es importante ser mamá, a lo mejor para mí es importante ser profesionista y para el otro es importante, no sé, tener un negocio, ¿no? Entonces las metas son totalmente personales. Pero en esto, o sea, al final del día todo tiene solución en el caso de que identifiques como una problemática o un tema que tienes que tratar. Solo es como la parte de replantearte, estoy parado en este lugar y a partir de aquí hacia dónde voy a ir. Ok, perfecto. Eso para quienes, si cayeron ahí algunas pedradas de los treintones que todavía están viviendo con papás y dicen, ay, caramba, pues es parte de, ¿tienen el trabajo que quieren ahorita? Sí, no, pues bueno, ¿qué puedo hacer para tener el trabajo que quiero? ¿Qué puedo hacer para ganar más? ¿Qué puedo hacer para adquirir mi casa? ¿Qué puedo hacer para tener un vehículo? Es el momento de aterrizar, ver la realidad, ver nuestras posibilidades. Muchos también en esta etapa están iniciándose, sí, en la maternidad y paternidad, quienes ya lo están decidiendo. Y es una etapa también, yo diría, muy bonita para reiniciarse también. Si tienes cosas que solucionar de tu pasado, pues vayan a terapia,
sáquenlo, perdonen rencores, porque además si ya están siendo mamás y papás, pues ya traen otra generación que jalar, ¿no? Fíjate qué importante lo que acabas de decir, porque cuando hablamos de maternidad, paternidad, luego somos como papás, pero que ante los ojos de los hijos somos como unos niños heridos también. Y entonces sí no solucionamos, que también está padre esta parte de hablar de soluciones, de sanar, porque fíjate que cada vez a consulta van personas cada vez más jóvenes. Okay. Entonces, van mamás porque quieren solucionar la relación con el esposo, con los hijos, van gente de 40 años por diferentes crisis de esa edad, van quizás los que tienen 30 años, que están como en esta etapa del antes y el después, pero que están como muy conectados también con la vida y con la parte de hacerse responsables. Exacto. Porque esta generación, por ejemplo, de los 30 años, creo que también es una generación padrísima en la parte de la salud mental, que se dan cuenta y se hacen responsables y que dicen, oye, es que yo tengo, no sé, 28 años, 30 años, 32 años y que quiero solucionar como estos temas, ¿no? Sí. Y los ves cómo se hacen de verdad responsables, que tú dices, sí, esta situación a lo mejor tuvo que ver con mamá, con papá, con la abuela, los abuelos, con el sistema, pero estoy aquí para solucionarlo. Y entonces también encontramos generaciones de 25 años, de 20 años, incluso de 16 años que dicen, oye, yo quiero ir a terapia, ¿no? Qué bueno, qué bueno, que es eso, hacernos conscientes. A ver, si me siento así, pues, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué hay en mi interior que me hace comportarme así? Y te digo, todavía es más la responsabilidad si ya somos mamás y papás. Claro. Porque, pues, ya si haces algo mal o si tienes una conducta inadecuada, ya afectas a otro, ya no nada más te perjudicas tú, ya viene alguien que está siguiendo tus pasos. Entonces es mucho de hacernos responsables. También es una edad maravillosa. Yo te voy a decir, honestamente, de la edad que yo tengo ahora, creo que los 30 a mí me han caído de maravilla. A mí se me hace para las mujeres una excelente edad, me siento y creo que ya tenemos más madurez emocional, ya no te desbordas por la pareja, pero amas responsablemente. He trabajado mucho en amarme a mí misma y creo que es lo que todos tenemos que hacer, trabajar en reconocerte, apapacharte. A final de cuentas, contigo recorres todo el camino, porque estarte martirizando y tratando como si fueras tu peor enemigo cuando no es así. Pero es que no tratas ninguna de las cosas de las que hemos hablado aquí, no las tratas igual a los 20 que a los 30. Ajá. O sea, definitivamente, tú pones un tema de pareja, un tema de elección de trabajo, elección de carrera, y no lo ves de la misma manera a los 20 que a los 30. O sea, a los 30, por generalizar, viene una etapa de madurez mucho más consciente, en donde dices, bueno, pues ya no puedo como ahora sí como elegir con los ojos cerrados, ahora me hago responsable, que cuando decías esto de hacerme consciente y hacerme responsable, yo siempre digo en consulta, la primera parte, o sea, el primer paso para trabajar con cualquier tema es uno salirme de sentirme víctima. Okay. Porque todos nos hemos sido víctimas en alguna ocasión de X, Y circunstancia, pero el primer paso es, a ver, estoy en el lugar de la víctima, de pobrecito de mí, pobrecita de mí, no tengo esto, yo tenía proyectado tal vida a los 30, pero no lo estoy teniendo, entonces necesito salirme de ese lugar, porque si no me salgo, corro el riesgo de victimizarme. Y en ese lugar no solucionamos. Entonces, salirme del lugar de la víctima, si no puedo, bueno, pues ya decíamos, hay que ir a terapia o buscar soluciones y luego hacerme consciente de lo que está pasando. Una vez que me hago consciente, es indispensable hacerme responsable. Ya reconocí que lo que está pasando es esto, me atoré por esto, me bloqueé por esto, no estoy logrando salir adelante por esta circunstancia, entonces me voy a hacer responsable y voy a hacer lo que necesite hacer para sanar, ¿no? O para solucionar. Sí. Entonces creo que son 3 pasos que son muy importantes en cualquier etapa, pero sobre todo en esta, cuando nos sentimos como quienes ya pasamos por esa etapa, cuando nos sentimos como de pronto muy abrumados por todo lo que implica esta responsabilidad social, ¿no? Por todo este impacto que de pronto las sociedades tienes que hacer, ya deberías de estar trabajando, ya deberías de esto, ya deberías de ser papá, ya deberías de, el deberías, ¿no? Que existe en la crisis de los 30. Sí, oigan, y ténganse mucha paciencia, porque también como ya nos sentimos como ya más grandezones, también luego dices, ay, me equivoqué en esto, pero ¿por qué? Si yo ya soy más grande. Pues no, pues ténganse paciencia, aprendan las lecciones que la vida todavía nos presenta y ya lo hemos repetido, pero lo más importante, si necesitan ayuda,
háblenlo, díganlo, busquen su ayuda, atiéndanse a ustedes mismos, porque según cómo estén internamente es lo que van a proyectarle a todas las demás personas, ¿verdad? Sí, totalmente. Muy Ahora, bien. nos autoexigimos, en cualquier Sí. edad, pero esta es una de las más. Entonces, desde la autoexigencia nos solucionamos. Así es. Nos Pues, solucionamos. Nelia, ha sido verdaderamente un placer platicar Muchas contigo. Agradezco que nos compartas tus conocimientos porque, bueno, pues estudiaste para eso, te has preparado para eso y valoro mucho esa solidaridad de venir a compartir aquí con quienes nos escuchan para que si algo les hace un clic, pues sigan los capítulos y también pues busquen ayuda y todos los consejos que pudimos externar aquí, que tenemos nuestras propias batallas, por supuesto, pero aquí nos hacemos compañía todos para ir avanzando en esta vida y disfrutarla lo más posible, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahora, la mala noticia es que las crisis no se terminan. Aquí Luego nos viene la de vemos las para 40, las 40. las 50, pero la buena noticia es que cada vez es más sencillo como de Sí. pasar por todo esto, Sí, ¿no? intenten disfrutar cada etapa de su vida, no se apresuren, vivan el ahorita, disfruten el ahorita, lo que tienen, lo que quieren y eso sí, pues pónganse metas e intenten cumplirlas. Así es. Muy bien, pues gracias Muchas por tu gracias. compañía, Nelia Lomas, licenciada en psicología. Mi nombre es Isaura Retana. Quiero agradecer a la librería Ochoa por prestarnos este espacio. Es bellísima esta librería, visítenla. Y además, Nelia, vimos libros de todo, ¿eh? De todo. De todo, de lo que quieran y especialmente muchos en psicología, en salud mental, en equilibrio, en salud de todo tipo. Aquí encuentran todo, ¿eh? De todo. Así que muchísimas gracias por las facilidades a la librería Ochoa. Nosotros ya nos veremos en otro capítulo de SOS Mente y Corazón. Así que hasta la próxima.